Entonces, qué gusto que podemos estar aquí. Hoy va a ser un tema muy, muy especial. Hace rato, bueno, hace un momentito mi esposa y yo estábamos aquí orando y yo le decía al Señor, vamos a hablar de algo que yo siento que no domino al 100 en cuestiones prácticas, pero creo que también muchas veces Dios nos habla a mi esposa y a mí a través de estos tiempos y pues estamos muy, muy contentos de compartir el día de hoy con ustedes. ¿Qué les parece si oramos? ¿Oras, mi amor? Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias en esta noche. Gracias por toda tu bondad. Reconocemos antes de cualquier petición y antes de cualquier cosa, reconocemos toda tu bondad, Señor. Reconocemos que tú eres un Dios grande, fuerte, poderoso. Y te reconocemos, queremos reconocerte también en todos nuestros caminos, incluyendo en nuestro matrimonio, en el tiempo que dedicamos en él. Y Señor, bendice este tiempo. Bendice a cada una de las familias representadas aquí, Señor. Y que tú sigas guiándonos por medio de tu palabra, por medio de tu consejo, Señor, hacia nosotros, para poder llevar no solo matrimonios sanos, Señor, sino también vidas saludables. Hoy vamos a hablar mucho acerca del tiempo y sé que parte de esto lo vamos a enfocar en el tiempo de nosotros como matrimonio, pero también pensaba en el tiempo que podemos pasar contigo, Señor, ese tiempo de calidad. Y hoy estamos intentando pasar un tiempo de calidad contigo. Así es que el primer invitado eres tú, Señor. Gracias por tu presencia en nuestras vidas, en nuestros corazones, y queremos bendecirte, agradarte y alabarte por medio de nuestra vida. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues hoy no estamos en la cafetería, hoy decidimos hacerlo desde casa, estamos aquí en la oficina de mi esposa, eh, que creo que fue una buena decisión porque si aquí siento mucho calor, Allá hubiera en la estado peor. cafetería como no abrimos y no dejamos todo cerrado, es un horno, entonces eh, hoy queremos hablar del tiempo, prioridades y equilibrio en la vida matrimonial, todo esto que tiene que ver con el tiempo de calidad. Y quiero que hoy reflexionemos en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 15 y 16. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y dice así: así que tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Y en la Nueva Traducción Viviente me llama la atención porque el título dice vivir por el poder del Espíritu. Entonces, como algo tan, a veces que puede ser como tan cotidiano, tan trivial, que es el tiempo, es algo tan espiritual al mismo tiempo. La forma en que nosotros administramos nuestro tiempo eh, es muy espiritual. Entonces, eh, creo que de los mayores desafíos en el matrimonio de hoy en día es, a veces ni siquiera es la falta de amor, ¿verdad? Sino la falta de tiempo. Muchos matrimonios llegan a nosotros y también a mi esposa aquí, más, no porque falte amor, sino porque no se dan el tiempo necesario o la falta de tiempo invertido. Entonces, las responsabilidades, el trabajo, las preocupaciones económicas, la vida realmente a veces sin darnos cuenta nos va metiendo y vamos desplazando el tiempo que tenemos o que deberíamos de tener juntos como matrimonio. Y a veces mi esposa y yo pasamos mucho tiempo juntos. eh, y recuerdo que antes llegaban comentarios como de, pero si ustedes están todo el tiempo juntos, ¿por qué hablan tanto del tiempo el tiempo juntos, verdad? Y yo le decía, es que yo siempre respondía, no es lo mismo estar juntos que
no sé cómo qué Que palabras usar. tener un tiempo realmente de calidad entre nosotros. Exactamente, ¿no? O sea, cuando voy a balconearnos un poquito, cuando nos estábamos conociendo mi esposa y yo, trabajábamos de tiempo completo en un ministerio, ¿verdad? Y entonces todo el tiempo estábamos juntos, todo el tiempo, ¿verdad? Ya estábamos comprometidos. Nosotros nos comprometimos 8 de agosto del 2017, en medio de trabajo, en medio de un montón de cosas, ni te acuerdas. Aquí el de las fechas soy yo, mi esposa no. Gracias a Dios me ahorró muchas batallas. Pero ella no se las ahorra porque así le va a ir al ratito. ¿No te acordabas, mi amor? No me acordaba que era el 17, pero, o sea, está Pues bien. sí, en el 2017. Cuando yo le entrego el anillo de compromiso a mi esposa, bueno, sí, en ese tiempo quien iba a ser mi prometida, estábamos todo el día juntos, de domingo a domingo, trabajando en ministerio, y había días que podíamos iniciar el día, nos veíamos, no sé, en la oficina 7, 8 de la mañana, Sí. y si había más trabajo, a veces terminábamos a las 12, 1 de la mañana cuando estábamos atendiendo alguna iglesia, estábamos sirviendo en un sitio de campamentos en donde se recibe a las iglesias para pues que hagan sus campamentos. Entonces, ¿qué sucedía? Cuando nosotros estábamos a unos cuantos meses de la boda, Pati y yo nos sentamos a platicar y le dije, me voy a salir del ministerio. Y Pati así como de, ¿por qué? Digo, porque necesito planear nuestra vida matrimonial. Sí, no habíamos planeado nada. No O sea, teníamos ya nada. no teníamos ni el vestido, ni nada, nada. O sea, solo sabíamos que nos íbamos a casar en abril. En abril, Ajá, ¿qué día me el 28. 28. El 28 de abril sabíamos que nos íbamos a casar, pero no teníamos nada. Nada, y estábamos en enero. Sí, Entonces en diciembre yo salgo del ministerio, decido salir a buscar rentar una casa y empezar a buscar lo que iba a ser nuestra vida matrimonial, pero también mucho de la conversación ese día fue, ¿por qué no hemos planeado nada si estamos todo el tiempo juntos? porque todo el tiempo era ministerio. Todo el tiempo hablábamos de ministerio. El evento que seguía, el campamento que seguía, o sea, era todo eso. Entonces, ¿qué sucedía? Aunque estábamos todo el tiempo juntos, nosotros dejamos de tener citas, o sea, de salir como ella y yo a tener una cita. No teníamos tiempo, ¿verdad? Entonces yo le dije, voy a salir yo del ministerio. Yo sé que no te puedes salir tú porque alguien se tiene que quedar a hacer esa transición. Ya estaban, fue interesante porque cuando nosotros salimos, entraron 4 familias a hacer lo que Pati y yo hacíamos. Sí. Cuatro matrimonios a hacer lo que Pati y yo hacíamos. Porque cuando iba a entrar el primer matrimonio y vio todo lo que hacíamos, ellos dijeron como de, si es todo eso, no le entramos. Dijeron que estaba yo loca. Sí, sí estás, Sí, pero en ese tiempo más. Ahorita ya, Sí. gracias a Dios, que te rescató. Y entonces el ministerio buscó a más personas y en total fueron 4 matrimonios los cuales nos quedamos, o se quedó más mi esposa capacitando en el sentido de la forma de trabajar del ministerio. Y yo salí para empezar a buscar mi traje, su vestido, cómo le vamos a hacer. Y entonces fue la manera en la que, pues más o menos pudimos empezar a tener tiempos juntos de ahora sí planear nuestro matrimonio. ¿Y por qué les cuento esto? Porque a veces no es del todo, o no, parece que no estamos haciendo algo malo. En ese tiempo estábamos completamente dedicados al ministerio, no estábamos haciendo algo malo, ¿verdad? Sin embargo, estábamos poniendo otras cosas
antes de nuestro tiempo juntos, y creo que eso nos estaba afectando. Sí, y creo que la transición fue muy difícil porque, bueno, para mí fue muy difícil la transición porque al final del día yo estaba en ese ministerio sirviendo de tiempo completo por 8 años. Yo vivía ahí, tenía en cierta manera como un puesto de liderazgo ahí, la gente me reconocía ahí. Era Patti, hasta hoy en día hay muchos pastores que me tienen registrada en su celular como Patti Monte, ¿no? Entonces, sí, para mí no sé, no había dimensionado que el tema del matrimonio iba a requerir tiempo, aunque sí como que lo entiendes, pero llevarlo a la práctica es otra cosa. Entonces, yo reconozco que a mí me costó mucho trabajo salir del monte y salir del ministerio, porque a la par que él salió, yo estaba como muy metida, muy comprometida con el ministerio y me costaba mucho trabajo. Yo sé que a lo mejor la gente que nos conoce el día de hoy puede llegar a verme y esta parte a lo mejor no la dimensionan porque hoy en día sí soy de poner más límites con el ministerio, porque es algo que tuve que aprender, porque en el principio era mi tiempo completo hacia el ministerio. Yo no pensaba en matrimonio, no pensaba en familia, no pensaba en nada de eso, era 100% ministerio y recuerdo que alguien me habló, alguien que había estado en el ministerio del monte y recuerdo que me dijo, estoy orando por ti para que tú puedas ver el ministerio de el matrimonio como una prioridad. Yo como que entendí, pero no entendí, o sea, fue como de, ok, pues gracias. Qué bonito. Sí, muy bonito, pero específicamente fue Debbie Somerville. Ajá. Ella me habló y me dijo, Patti, yo estoy orando por ti para que tú puedas ver ahora el ministerio del matrimonio como un ministerio. Y no entendí la profundidad de sus palabras. Ella es una mujer de muy pocas palabras, como muy directa en decir algo, pero yo sabía que ella estaba diciendo algo y en ese momento yo no estaba entendiendo qué significaba eso, porque toda mi mentalidad estaba concentrada solo en trabajo, y me estaba costando mucho trabajo ver que el matrimonio requería también de un tiempo. Y yo sé, a lo mejor para ustedes es como de, claro, o sea, vas a casarte. Para mí en ese tiempo no. Entonces, Y sí, creo que no está mal, o sea, ¿verdad? Porque um, para los solteros, obviamente, el dedicar su vida al servicio del Señor es la mejor inversión que podemos hacer. sí, Um, yo igual, ¿no? O sea, para sí. mí era toda la iglesia y todo, hay que darlo para el Señor. De recién casados, mi esposita me decía, ay, eres ratoncito de iglesia, porque todo el tiempo en la iglesia, en la iglesia. ¿Y por qué? Porque como joven, así crecí. O sea, yo podía estar en la iglesia todos los días. De hecho, yo trabajaba en una agencia misionera en la iglesia, ¿no? Adentro Entonces, de la iglesia, todo el sí. tiempo estaba, y bueno, trabajaba entre comillas, porque no se recibió un sueldo. Entonces, todo el tiempo yo estaba enfocado en la iglesia, en el servicio, en la capacitación de misioneros, o sea, todo el tiempo. Y creo que en la etapa como soltero fue preciosa, pero sí te entiendo, o sea, hacer ese switch donde, ok, eso era lo primero mientras estabas de soltero, pero ahorita que estás o vas a estar casado, lo primero tiene que ser tu esposa. Y de hecho recibimos un consejo, a mi punto de vista, muy atinado. A nosotros nos aconsejaron, justamente el director del Monte, Paul Wilson, él nos recomendó, tómense un año solo matrimonio, no sirvan en ministerio. Creo que a él fue a quien más le dolió que nosotros saliéramos del Sí. monte realmente, pero algo que yo valoro mucho es que a pesar de que le dolió, porque pues voy a decir esto de verdad, con mucha humildad, pero éramos buenos elementos. Y el que nosotros saliéramos, digo ya, el decir que 4 familias iban a hacer lo que nosotros hacíamos, pues habla de como lo metidos que estábamos.
Y recuerdo que Paul Wilson nos dijo, tómense un año sin ministerio. Sí. Obviamente sí asistiendo a una iglesia, ¿ok? Sí, Sí, no ministerio de tiempo completo. no ministerio de tiempo completo, asistan a una iglesia, congréguense. Y fue lo que hicimos. Sí. Buscamos una iglesia, ni su iglesia ni mi iglesia, una iglesia como para iniciar. Obviamente ya nos conocían, o sea, ya sabían quiénes éramos, entonces sí, fueron muy respetuosos, gracias a Dios, fueron muy respetuosos con nuestros tiempos, no nos metieron al servicio luego, sino fue como, ok, pues vengan, congréguense, pero qué difícil fue ese año sin ministerio. Sí, en todo sentido, porque Fue muy fue complicado. enfrentarnos A nosotros. a nosotros mismos, ¿verdad? Primero a esta situación de... es que tengo una palabra, pero suena muy fea, la estoy tratando de cambiar. Como una situación económica difícil, porque al nosotros salir de México, tristemente esta cultura de que si el misionero no está trabajando, al misionero no se le envía apoyo económico. Sí. Entonces cuando nosotros nos hacen nuestra despedida del ministerio, salimos todos contentos, muy bendecidos, gloria a Dios, y mes uno, ¿cómo pagas la renta? ¿Cómo pagas la luz? O sea, cosas tan sencillas, ¿verdad? Y fue difícil también adaptar nuestros tiempos porque luchábamos entre... a veces pasar tiempo juntos requiere de inversión, a veces requiere, una disculpa, pero nuestros perros están adentro y algunos son un poco inconscientes. Si ven alguno asomarse por aquí, nos disculpamos de antemano, pero si los dejamos afuera están ladrando, entonces esperemos que no nos interrumpan mucho. Entonces nos enfrentamos a estar demasiado tiempo juntos, pero ahora sí que tiempo real, ¿verdad? Donde enfrentar la vida ahora a pláticas de cómo vamos a enfrentar la vida juntos. Y es que es esta parte, o sea, a ver, primero todos nuestros días eran mucha plática, pero solo ministerio. Uh-huh. Mucha plática de organización, de a qué iglesias vamos a visitar, a qué pastores vamos a visitar, qué vamos a hacer, cuál es la actividad siguiente que viene, cuáles son las actividades que se van a realizar, que si los invitados, que si las invitaciones hacia las iglesias, era muchísimo trabajo. Y luego de repente, va a sonar muy extraño, pero sentarnos en la mesa y mirarnos y saber que no teníamos mucho de qué hablar porque lo único que hablábamos era ministerio. Por eso vuelvo a repetir, aunque fue un año difícil en el sentido de que los dos tuvimos que cambiar muchas cosas en nuestra vida personal, que ahora ya era matrimonial, realmente fue un tiempo muy bueno también. Sí. Creo que sin ese año no nos hubiéramos conocido al 100% y no hubiéramos tomado con seriedad el tema de tiempo juntos. Exactamente. Ahí fue cuando me di cuenta que mi esposa no se casó conmigo por mi dinero. No tenía, hermano. Porque no tenía. Entonces, no había manera. Lo tenía que decir. No, de verdad sí fue un año y cada que nosotros tenemos la oportunidad de aconsejar a matrimonios nuevos, siempre damos el mismo consejo. Traten de no hacer ministerio de tiempo completo por un año. Esto realmente es muy bíblico. En el Antiguo Testamento esto era parte de la ley. Entonces un matrimonio nuevo tenía que pasar por esta etapa y hoy en día, aunque no es lo mismo, ¿verdad? Pero yo siempre he visto como los mandamientos o los mandatos del Antiguo Testamento casi siempre son vistos desde el lente como de la religiosidad o de que está obsoleto, que ya no o que aplica. está obsoleto, ¿verdad? Pero yo siempre he dicho que todo eso nos lo dio el Señor con amor para que nosotros vivamos mejor. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Obedecimos, dijimos, ok, vamos a estar un año sin ministerio de tiempo completo. Y fue bien interesante, fue conocernos en cierto modo fuera del... lo voy a decir de este modo, espero que no se malentienda, pero fuera de la burbuja
religiosa o cristiana en donde nos encontrábamos, porque vivir en un sitio de campamentos donde todos son cristianos no significa que todo es amor y paz, y había muchos problemas, obviamente, donde hay gente, hay conflicto, pero donde obviamente todos estamos buscando lo mismo, vivir nuestra vida conforme a la voluntad de Dios y agradándolo a Él, ¿verdad? Entonces, obviamente eso cambia mucho en ambiente, pero ya salir y vivir una vida donde nos vamos a encontrar en situaciones donde nos enfrentamos al día a día nosotros dos, solo a puerta cerrada, obviamente ese año fue súper, súper bueno para nosotros. Y algo que escribía en el material de junio sobre esto es que Dios no nos llama solo a hacer más cosas, sino a vivir con sabiduría. Este mes nos invita a examinar cómo estamos usando nuestro tiempo y si nuestras prioridades reflejan verdaderamente los valores del reino. Y ahorita voy a hablar un poquito de esto. El equilibrio no se logra por accidente, se construye con decisiones conscientes y guiadas por Dios. Pero quiero regresar a esto. Nuestra forma de vivir o de administrar nuestro tiempo refleja verdaderamente los valores del reino, porque a veces pensamos que hacer mucho ministerio y hacer mucho o mucho trabajo, o mucho trabajo significa que estamos reflejando los valores del reino. ¿Qué piensas tú de eso? que no. Que no. Que no. No, es que ahorita que te escuchaba hablar eso, algo que hacemos en esta casa, personalmente hablando, en esta casa se escuchan muchísimas predicaciones. Todo el tiempo estamos escuchando predicaciones, podcasts. Yo mientras estoy cocinando o haciendo mi quehacer estoy escuchando predicaciones. Y hay algunas que las guardo porque digo, no, esta tengo que sentarme a escucharla porque está muy buena. Y algunas, la verdad, casi en su mayoría como los podcasts, son como lo puedo escuchar de fondo. Pero hay predicaciones que yo me tengo que sentar a mirarlas y analizarlas en serio y a escribir. Y recuerdo que en una ocasión estaba yo escuchando una predicación del pastor Arango, Andrés Arango. Andrés Arango. Y él hablaba justamente del tema de las prioridades. Es un pastor, creo que reconocido, no sé si nada más por mí, pero es muy bueno predicando y es muy chistoso también predicando. Entonces, él hablaba acerca de que antes él salía mucho a invitaciones. Obviamente un hombre que se dedica al ministerio, entonces él salía mucho a dar predicaciones y lo invitaban a congresos y él salía y él iba. Y un día se encontró con que su esposa le reclamó que él no estaba en casa, casi. Él estaba afuera y claro que, perdonen eso, y claro que pues él se dirigió a su esposa y le dijo, pues es que lo hago por ustedes, ¿no? Quienes estamos dentro del gremio cristiano sabemos que a veces cuando nos invitan a predicar nos dan una ofrenda de amor. Entonces eso a veces para los que servimos de tiempo completo la verdad es que es muy bueno porque pues las cuentas no se pagan solas, ¿verdad? Entonces no es que uno sirve por dinero, pero estamos conscientes que cuando hay una invitación va a haber una ofrenda de amor. Entonces evidentemente este pastor que se dedica a tiempo completo pues era súper obvio que tenía que salir y predicar. Y en una ocasión él habla que fue directamente Dios hablando a su vida y a su corazón, diciéndole, él también diciéndole como a Dios, ¿no? De oye Dios, pues aquí la esposa se está quejando y pues lo hago para el bien de la familia. Y él escucha algo muy puntual por parte de Dios, es que lo mejor de tu familia eres tú. Y eso fue algo que a él le cambió por completo e hizo que no recibe ya tantas invitaciones. Él dice, yo ahora me dedico a predicar dentro de mi iglesia. Sí, acepto algunas invitaciones que yo sé que no van a afectar mi tiempo con mi familia, pero ahora yo pongo como prioridad a mi familia. Y cuando yo escuchaba esta predicación, porque era una predicación del pastor Arango, la verdad es que me hizo pensar muchísimo, porque yo tengo que reconocer que, aunque pareciera que no, pero a veces me cuesta mucho trabajo decir que no a algo dentro de la iglesia. A veces a mí me cuesta mucho trabajo como los comentarios que pueden haber, las sensaciones que la gente puede tener,
se queda uno con el corazón chiquito pensando de, ay, van a decir que no quiero o que no esto, que no lo otro. Pero cuando nosotros ponemos en prioridad, al final del día el Señor también va a hacer. Creo que algo que yo he aprendido y me ha llevado un tiempo aprenderlo es si realmente Cristo se ve reflejado en nuestra vida. Yo puedo estar metida en la iglesia todo el tiempo o en un ministerio o en un trabajo todo el tiempo y puedo hacerlo muy bien, pero si mi vida realmente no está reflejando a Cristo, quizá voy a decir esto muy duro, de nada me sirve estar dentro de una iglesia. Y creo que eso es lo que por lo menos yo he escuchado de las personas que no comparten nuestra fe, que no son cristianas, que muchas veces se nos etiqueta al cristiano como hipócritas, sí, ¿no? Como que muy metidos dentro de la iglesia, pero afuera eres una persona completamente distinta. Y creo que esto va muy pegado al tema de las prioridades. Si nosotros ponemos en prioridad evidentemente a Dios, a nuestra familia y nuestro servicio hacia el Señor, yo por lo menos he encontrado que mucho de mi servicio está dentro de mi casa. Mucho de mi servicio está dentro de mi casa. Hace poco escribía yo un cuaderno terapéutico y que no es algo que he sacado a la luz porque es extremadamente personal. Y yo este cuaderno terapéutico le llamaba El eco de mis renuncias. Y una de las cosas que yo hablo en este cuaderno es cuántas cosas personalmente, por eso no lo he sacado ni a venta ni a la luz ni nada, porque personalmente me ha tocado renunciar a muchas cosas. Acabo de hablar de un ministerio donde yo era la líder del ministerio y me ha tocado de manera voluntaria renunciar a muchas cosas para estar en este ministerio del matrimonio. Uh-huh. Y la jovencita que antes servía en un ministerio y hacía un montonal de cosas, se ha enfocado a lavar ropa, a hacer la comida, se ha enfocado a tener lista la casa, y sí ha sido un cambio muy, muy grande, claro, para mí, digo, a pesar de los años y que ya llevamos 8 años de matrimonio, pero yo tengo que reconocer que hay mucho tiempo que yo he tenido que invertir en mí misma, menguando por completo, para que ya no sea el ministerio de Patti, sino nuestro ministerio. Uh-huh. Entonces, sí, a veces lo mejor de en mi caso, lo mejor de mi esposo no es que tan bien yo organice eventos, no es que tan bien yo pueda hacer campamentos como los hacía en aquella época, hacíamos un montonal de campamentos, no es la cantidad de tiempo que yo pueda estar dentro de la iglesia, sino lo mejor que yo le puedo dar a mi esposo es mi tiempo. Y a veces ese tiempo va a ser juntos, a veces ese tiempo es arreglando la casa para cuando él llegue y la sienta hogar y no sienta como un cuchitril, sino arreglando nuestro hogar, ¿no? Y yo sé que a lo mejor para muchos puede ser secundario, para nosotros es importante. Sí, y me encanta lo que habla Efesios 5 acerca de esto, porque utiliza una expresión muy clara: saquen el mayor provecho de cada oportunidad. No nos está diciendo, o eso no significa que tenemos que llenar cada minuto de nuestro día con algo, con una actividad. De hecho, yo tiendo a ser muy aprensivo, entonces soy de organizar y que las cosas salgan como lo organizo, y si no salen así, entonces a mí me afecta. No está hablando, Efesios 5 no está hablando de eso, sino aquí los está diciendo que aprendamos a distinguir de lo urgente y lo importante. Uh-huh. ¿No? Dábamos un discipulado cuando estábamos en la sierra y había una serie de capítulos que hablando acerca de esto, de pasar de lo urgente a lo importante, enfocado obviamente en nuestro tiempo con Dios, ¿verdad? Pero yo siempre, esto es algo que a veces cuesta trabajo en la práctica decidir, ¿no? Sí. Porque claro que en el día a día hay cosas urgentes. Si se acabó el gas, es urgente. Es urgente, hay que cambiarlo porque necesitamos comer, comida, cocinar, o Uber Eats. bañarnos. ¿Cómo? O Uber Eats.
o Uber Eats. Bueno, si es más importante el tiempo con mi esposa, pedimos comida, Pedimos ¿verdad? comida. Ok, entonces es lo difícil a veces de lo urgente y lo importante. A veces en el trabajo hay cosas muy urgentes, ¿verdad? Y nos demanda. Eh, Cuando estábamos recién casados, yo llegué a tener 3 trabajos. trabajos. Sí. Y entonces nos veíamos, esto fue ya después de unos meses de recién Sí. casados, porque pasamos los primeros meses yo sin conseguir trabajo, tú sin conseguir trabajo, pero cuando logré conseguir un trabajo, después conseguí otro y después conseguí otro. Entonces yo me sentía, entre comillas, satisfecho, porque estaba generando aquí, estaba generando allá y entonces yo me veía atrapado entre el urgente, que saca el pedido, que el proveedor, que esto, que aquello. Yo llegaba a la casa, llegué a llevar el trabajo a la casa. Y entonces empezamos con una dinámica donde lo importante, y mi esposa, gracias a Dios, nunca fue demandante. Ella siempre ha entendido como que es trabajo, hay que hacerlo, ¿verdad? También en el tiempo que estuvimos como misioneros, es ministerio, ni modo, hay que darle, ¿verdad? Pero cuando uno empieza a hacer estas dos categorías, ok, esto es urgente, ay, perdón, o esto es importante. Y algunas veces nosotros hemos hecho la práctica de, ok, esto es urgente, lo es, pero también al mismo tiempo necesitamos esto y es más importante. ¿Tú cómo identificarías lo urgente de lo importante Ay, de una manera práctica? qué Es que difícil. me pongo a pensar ahorita, porque a veces uno puede creer que hay algo que es muy importante, pero realmente es urgente Realmente solamente. solo es urgente. Pero ¿cómo lograrías identificar eso? Es difícil, no lo he logrado. Sinceramente, Yo tengo como y quizá ahí como voy a brincar un poquito a lo que dice Salmo Salmos. 90:12, ¿lo pero leemos? pero es como lo que yo pienso, y quizá creo que nunca te he platicado esto, no sé, pero algo que yo pienso para poder identificar algo importante y algo urgente, literalmente, a ver si puedo decirlo, porque realmente es como un sentir, no tengo como muy ordenada mis ideas. Pero yo pienso, por ejemplo, yo sé que va a sonar como muy catastrófico, ¿ok? Esto, pero es como yo lo pienso. Yo muchas veces pienso, ok, si yo me muriera el día de hoy, ¿esto lo haría alguien más? ¿Y cómo lo haría? Yo sé que es como bien catastrófico, pero voy a poner un ejemplo otra vez con el tema de trabajo y de ministerio. Soy psicoterapeuta, entonces atiendo gente. Yo muchas veces me pongo a pensar, ok, si yo muriera el día de hoy y tengo agendado a alguien, pues probablemente le va a llegar ahí un mensaje de, pues, ya se te murió la terapeuta. Pero la verdad es que esa persona puede buscar otro terapeuta, lo puede buscar. Pero si el día de hoy mi esposo necesita una plática, necesita tiempo conmigo, pues sí también podría buscarse otra esposa. No. Pero realmente cuando yo pienso eso, pueden encontrar otra terapeuta. Pero mi esposo, aunque sí, probablemente puede encontrar otra esposa, pero sería yo privándole ese tiempo a él. Eso a mí me ayuda a identificar qué es importante y qué es urgente. Algunas veces, por supuesto, dar mi terapia, estar a tiempo, estar comprometida con mis pacientes, para mí es muy importante. Y a veces muy urgente por algunas situaciones que se viven. Pero siempre tengo que poner en prioridad qué es algo realmente importante. Y yo sé que por ejemplo, si hablo de ministerio, no sé, si me toca predicar ese día, que nunca lo hemos hecho realmente, somos muy comprometidos, pero si nos toca hacer algo en el ministerio, si nos toca hacer algo externo,
Si somos fríos, la verdad es que si nosotros morimos, pues cualquier persona lo puede hacer. Pero lo que tiene que ver en invertir tiempo en la gente, lo que tiene que ver invertir tiempo con mi esposo, con mi mamá, para mí eso es importante. Sí. Y lo he aprendido en la práctica y en el tiempo. Quizá voy a abrir aquí un poco mi corazón, pero mi hermana falleció y hoy daría lo que fuera por tener un tiempo más con ella. Uh-huh. Y yo sé que invertí mucho tiempo con ella, di mucho tiempo con ella, pero hoy solo estoy consciente que el tiempo no fue suficiente, que quizá pude haber dejado de ir a esa reunión, que quizá pude haber dejado un poquito más el ministerio, que quizá pude haber dejado esos compromisos eclesiásticos para pasar más tiempo con ella. Hoy que regresamos, o después de que regresamos de campo misionero, para mí ha sido muy difícil estar aquí en Morelos porque ella no está. Y la extraño demasiado. Entonces, lo aprendí en el tiempo, que no estoy diciendo que no tenemos que servir. Aún hoy en día servimos y esto que estamos haciendo es parte de nuestro servicio a Dios. Pero para mí ha sido más importante pasar tiempo con mi esposo, pasar tiempo con mi mamá, pasar tiempo con mi familia, porque en el caso de mi hermana, que ahora ya no está, pues yo desearía ese tiempo y creo, muchas veces lo he pensado, si mi hermana estuviera y hay una reunión urgente, yo dejaría esa reunión por pasar tiempo con ella y por mostrarle más a Cristo todavía. Entonces sí, quizá es como muy radical lo que yo pienso, pero a veces digo, bueno, eso realmente alguien lo puede hacer. Para mí sería un honor hacerlo, me encantaría hacerlo, pero si eso significa que yo tengo que restarle tiempo a alguien que es importante, hace no mucho pasamos una situación con mi mamá que ella se cayó y requería mucho tiempo y para mí fue bien difícil como dejar asuntos de la iglesia, dejar asuntos del ministerio, pero para mí ese tiempo fue, lo siento, pero mi mamá es importante y estoy sirviéndole a Cristo, sirviéndole a mi mamá y necesito estar con ella. Claro. ¿No? Y en el matrimonio muchos viven ocupados porque están en demasiadas cosas buenas, pero han descuidado las mejores. El tiempo en pareja se pospone, las conversaciones profundas se reducen, la conexión espiritual se va debilitando y sin darnos cuenta el matrimonio empieza a funcionar en modo automático. Nos paramos, a veces ni los buenos días nos damos. Mi esposo y yo tenemos una práctica que gracias a Dios aún conservamos, pero tenemos días donde o ella o yo decimos, hoy corrimos mucho en la mañana. ¿Por qué? Tenemos la práctica de al despertar, quedarnos un tiempo juntos en la cama para platicar, para orar juntos, a veces solamente mostrarle algo que vi el día anterior, o a veces no tiene que ser algo como tan extraordinario, pero pasamos ese tiempo juntos, a veces abrazándonos, diciéndonos palabras de amor, pero hemos tenido días donde nos paramos y córrele, y sentimos la diferencia Se en el siente día. mucho, sí. ¿No? Hoy en día, si les abro mi corazón, mi esposa y yo estamos experimentando muchos ajustes. ¿En qué sentido? Desde que abrimos la cafetería, estamos en un ritmo nuevo para nosotros, donde hay que abrir todos los días y yo tengo que ir corriendo y ella quisiera estar allá, pero también hay cosas que hacer acá. El tema de sus pacientes, que obviamente no es como que los puede abandonar y ya muchas veces, pues ya deja a tus pacientes. No pueden primero pues por compromiso Claro. real, ¿verdad? Sí. Por genuino amor a ellos, también por situaciones económicas. La cafetería apenas está arrancando, entonces no es como que ya nos da lo suficiente como para vivir de eso, pues no. Entonces las cosas de la casa, entonces
De repente tenemos días así donde yo me paro y me voy y de repente ella despierta después y no me ve en cama y hay como ese apachurro en el corazón Sí. de hoy no pasamos nuestro tiempo juntos. Y estamos experimentando a veces estas dificultades porque no significa que estamos haciendo algo malo, al contrario, estamos haciendo algo bueno. Pero ¿cómo encontrar ese equilibrio? Me llama la atención porque antes de pasar, sí quiero leer Salmos, pero también en Mateo 6:33 nos dice, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Yo estoy terminando de leer un libro, bueno, estoy leyendo dos, pero ya voy a terminar uno de ellos, que es el de Amando a mi esposa como Cristo ama a la iglesia. Y es interesante cómo el autor hace todo un estudio de Efesios, precisamente de este versículo cuando el apóstol les dice, esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, porque lo hace en un sentido de que el matrimonio se mantiene firme cuando la base es la adoración a Dios. Entonces, me llama mucho la atención Mateo porque dice, pon a Dios primero en todo y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, cuando como matrimonio lo primero y más importante es el Señor, todo lo demás se acomoda. No es un concepto abstracto. El cómo organizamos nuestra agenda refleja cuánto Dios ocupa el centro de nuestro matrimonio. Y si nuestra agenda no está el Señor ahí en el centro, obviamente se desordena, pero es bien interesante que cuando Él es el centro de nuestra vida, lo que es nuestro matrimonio deja de competir con otras actividades. Nuestro mejor tiempo juntos es cuando pasamos tiempo con Dios, interesantemente. Sí. Eso hablando de mi esposa y yo. Yo a veces soy muy de que, soy muy estricto en nos tenemos que sentar a hacer un devocional y últimamente el Señor me ha hablado en el sentido de deja de ser tan cuadrado, porque mi esposa es un circulote y yo soy cuadrado. Entonces, ¿qué esperaba yo? Que en nuestro tiempo yo tengo que agarrar la guitarra y tenemos que adorar y luego vamos a leer un pasaje bíblico y vamos a orar ese pasaje. Es como mi estructura, porque así es mi relación con Dios, ¿no? Entonces yo quería llevar eso también a mi matrimonio, pero cuando me doy cuenta que en la cotidianidad mi esposa y yo, cada vez que nos sentamos a comer, a veces la sobremesa se extiende un montón, pero un montón, y estamos compartiendo y estamos platicando y estamos pasando realmente tiempo juntos. Y cuando ella tengo que correr y ya me voy y córrele mi amor y nos vemos al ratito, te amo, bye, y yo me quedo tan satisfecho porque primero Dios era el centro de nuestra conversación, pero también pasamos un tiempo donde todo lo demás que era urgente, porque algo que ella y yo siempre decimos es siempre hay algo que hacer. Siempre hay algo Siempre hay algo que hacer, ¿verdad? Entonces, ay, que esto, que aquello, y que me falta esto, me falta aquello. Pero a veces el simplemente dejar, bueno, no lo traigo porque está grabando, pero dejar mi teléfono y enfocarme en qué está hablando mi esposa. Yo ayer o hoy, no me acuerdo, veía un video que me salía de un hombre que es muy conocido en los Estados Unidos, no recuerdo su nombre, pero fue diagnosticado con cáncer. Pero un cáncer brutal, o sea, tenía cáncer por todo el cuerpo, ya se había extendido a sus pulmones, inició en el páncreas y bueno, tenía metástasis en todo el cuerpo. Entonces los médicos le dieron 3 meses de vida. Y entonces este hombre comenzó a hacer prácticas con su familia, ¿no? Como, ok, de aquí en adelante todos nos vamos a sentar a comer a la mesa. Y vamos a desayunar, comer y cenar juntos y no haber celulares en la mesa. Y dejó su trabajo o dejó un poco de su trabajo y se dedicó mucho a su familia, a su familia, a su familia. Interesantemente, ya lleva 6 meses y el Señor lo ha mantenido aquí, ¿verdad? Y él reflexiona mucho esto diciendo, si yo hubiera entendido
impactante que es el tiempo o lo valioso que es. Entonces, esto lo hubiera hecho hace mucho tiempo. Y ahora sí quiero que nos leas Salmos 90, mi amor, el versículo 12. Salmo 90:12 dice, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Wow. Súper cortito. Enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Cuando uno se entiende esta parte de, aunque somos seres eternos para los que creemos en el sacrificio de Jesús, porque en Él encontramos eternidad, vida eterna, pero el tiempo aquí en la tierra es mínimo, muy cortito comparado con la eternidad, ¿verdad? Entonces, ¿cuán importante se debe volver en nuestra administración de tiempo aquí en la tierra? Me gusta mucho, me gusta mucho cómo dice la Reina Valera, justamente. Esta versión es Nueva Traducción Viviente, pero en la Reina Valera dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y la Nueva Traducción Viviente dice, enséñanos a entender la brevedad de la vida. Pero en esta ocasión me gusta mucho cómo la Reina Valera dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. Creo que también está hablando acerca de la brevedad. Me llama la atención que no dice, enséñanos a contar los años. Está hablando de algo más cortito. Más breve. Enséñanos a contar, de tal modo a contar nuestros días. Entonces eso a mí me llama muchísimo la atención, que el salmista no le pide a Dios, enséñame a contar todos nuestros años, sino cada día. Enséñanos a contar cada día. Aplicado al matrimonio, esto implica ser intencionales con el tiempo que compartimos, entendiendo que no se trata solo de cantidad, sino de presencia real. Hoy en día, que tenemos pantalla en la mano, no estamos viviendo presencia real. A veces estamos, pero no estamos. A veces estamos más preocupados por lo que estamos viendo en pantalla que por lo que mi esposa, mi esposo, un amigo, mis papás tienen que decirme. Apenas ayer una familia llegó ahí a la cafetería. Se me hizo muy bonito porque no sé si estaban celebrando algo, pero llevaron al abuelito, sí, ¿verdad? Y toda la atención estaba en el señor, un señor viejito y bonito, así todo arrugado. Y toda la atención estaba en él y le estaban, abuelito, y nos pidieron un chorro de cosas. Al final el abuelito casi no comió ninguna de ellas, pero mira, prueba esto y prueba aquello y mira, toma esto y toma aquello. O sea, era una cosa muy bonita lo que estaba sucediendo. Yo lo veía y me enternecía porque casi en ningún momento vi que porque estaban los papás, los hijos la hija del señor con su esposo y una de sus nietas. Y casi en ningún momento vi que ellos sacaran el teléfono o estuvieran en el teléfono. Todo tenía que ver, toda su atención estaba en el Señor. Qué importante es vivir presentes, no nada más estar físicamente, sino estar presente. Mi esposa y yo, hoy vivimos una situación en la que yo hoy no estuve tan presente en una situación. Estaba más apurado en lo urgente, en tenemos que sacar esto y aquello. Y entonces, cuando me di cuenta, ya fue demasiado tarde y hace rato yo le decía, perdóname, mi amor, porque tú me necesitabas y yo me enfoqué en lo urgente. Y no estuve presente, ella estaba hablándome y yo estaba teniendo una actitud en donde no estaba yo dándole a entender que estaba siendo presente, ¿no? Yo le decía, perdóname, no fue mi intención, pero tienes razón, eso puede hacer pensar. Entonces a veces estamos en una conversación, pero no estamos prestando atención.
Este salmo nos invita a vivir con sabiduría, reconociendo el valor de cada día. Y aplicado en el matrimonio o en nuestras vidas, esto implica ser intencional con el tiempo que compartimos, entendiendo que no se trata de la calidad, de la cantidad, perdón, sino de esa presencia real. Es un matrimonio que protege su tiempo, protege su relación. Y a veces esto es difícil encontrar como el equilibrio, porque muchos van a opinar sobre tu tiempo. Ay, deberías hacer esto, deberías hacer aquello. Muchos van a opinar de tu tiempo, ¿verdad? Y a veces uno dice, bueno, si a ti te alcanza el tiempo para eso, dale, pero yo necesito ese tiempo para mi esposa, yo necesito un tiempo para descanso, ¿verdad? A veces como iglesia no predicamos tanto del descanso y el pastor Luis hablaba acerca de las cosas que nos mantienen mentalmente sanos, ¿verdad? Y él decía, el descanso es tan importante para estar mentalmente sanos. Y siendo honestos, en el gremio de servidores cristianos y muchas veces en los trabajadores, en gente que está trabajando en empresas, mentalmente están tan agotados o están teniendo tantos problemas mentales. Hoy vivimos, creo que, el pico de las enfermedades mentales. Pero fíjate que voy a parar un poquito en eso. Me ha llamado mucho la atención que los cristianos realmente nos quemamos mucho trabajando. Sí. Nos han enseñado tanto a trabajar, pero no nos han enseñado a descansar. Tengo algunos pacientes que trabajan en algunas zonas y hace esta semana justamente una de mis pacientes me decía, me tocó mi tiempo de descanso y la empresa me pagó un fisioterapeuta para que le hiciera un masaje. Y yo me quedé como, ¿cómo, perdón? Y me dice, sí, en la empresa una vez al mes tenemos goce de un fin de semana completo de descanso y aparte el lunes, que es considerado como trabajo, nos dan parte del mediodía libre y luego en la tarde tenemos una sesión con un fisioterapeuta para que me den un masaje. Y le dije, a ver, ¿me dijiste que tu empresa? Y ella me dice, sí, mi empresa, o sea, el lugar donde yo trabajo, se sabe la importancia que es el descanso. Sí. Entonces, incluso me pidió ahí un reporte para que yo diera a su empresa de cómo va. Le dije, sí, claro, yo te lo envío. Y me dice, es que en base a ese reporte también me pueden dar como más días de descanso. Yo dije, ok, sí, te lo envío. Y ella estaba solicitando estos descansos para juntarlos con sus vacaciones. Y yo dije, ¿y a qué horas trabajas? Entonces, y es una empresa en México, porque a veces tenemos la idea de que solamente las empresas europeas o qué sé yo, Estados Unidos. No, es una empresa mexicana en México. Y la verdad es que yo dije, ¿por qué mejor los no cristianos les otorgan eso, un descanso a su gente y saben la importancia que es el descanso? Y dentro de la iglesia no lo hacemos. Dentro de la iglesia somos muy demandantes. Y digo somos, me cuento. Somos muy demandantes con el tiempo y con la falta de descanso. Sí. Y también tiene que ver con el tema de cómo administramos nuestro tiempo. Sí, yo recuerdo en una ocasión que un líder mío se acercó para exigirme que descansara. Sí. Y él me dijo algo que a mí me quedó muy marcado. Si tú no tomas el día de descanso en serio, como la Biblia nos dice que lo tenemos que guardar, entonces tú estás diciéndole a Dios que eres mejor que Él. Porque Él sí se tomó un día para contemplar y disfrutar su creación, y tú le estás diciendo, no, yo trabajo más que tú, mira, porque yo sí me aviento los 7 días. Yo me acuerdo que eso me pegó. Sinceramente sí, porque no estamos tan enseñados a descansar. Hay unos que de repente abusan y quieren descansar
Sí, es un día 6 nada más, días hermanos. a la semana y trabajar uno, ¿verdad? Pero am, cuando nosotros entendemos esto, el matrimonio que protege su tiempo y protege su relación, entonces la intimidad empieza a crecer, a fortalecerse, el vínculo entre nosotros como que se va renovando cuando invertimos. A veces, fíjate, a veces yo he escuchado, es que invertir tiempo de calidad es un lujo que no nos podemos dar. Mm, ujú. Y yo digo, no, no es un lujo, es necesario, es una necesidad, porque esto en mucho sostiene la relación y también honra el diseño de Dios para el matrimonio y para nosotros, ¿verdad? Entonces, qué importante es buscar y encontrar ese equilibrio mutuamente. Y hay algunas preguntas que se pueden hacer ustedes. ¿Cómo estamos usando nuestro tiempo como pareja actualmente? A veces es interesante cuando nosotros le hemos preguntado, ¿cuánto tiempo pasaron como pareja? Los hijos, sin hijos, sin trabajo, en el caso de los que están en ministerio o sin trabajo. ¿Cuánto tiempo? Es triste, pero sin miedo a equivocarme, yo creo que menos del 5% de nuestro tiempo Mm, lo dedicamos de una manera real a nuestro matrimonio. sí, sí, porque invertimos mucho tiempo, en el caso de nosotras como mujeres, en los quehaceres de la casa, el quehacer en la casa lleva muchísimo tiempo. Las que trabajamos se une el tema del trabajo. Sí, Entonces, realmente nuestro tiempo es muy reducido. Tenemos que ser muy intencionales en invertir ese tiempo para dejar a un lado algunas cosas que son ujú, urgentes sí, y que lo urgente ya tiene el nombre de urgente, no se le va a quitar. O sí. sea, porque lo haga ahorita no se le va a quitar el nombre de urgente, No, va a seguir siendo urgente, pero lo importante sí es algo que puede trascender de una manera positiva o negativa sí, dentro del matrimonio. exactamente. Cuando nosotros dejamos de atender lo importante, rompemos algo en nuestro vínculo. Y recuperar eso nos va a llevar más tiempo. Y sobre todo para nosotros que trabajamos con gente, que mucho del ministerio tiene que ver más con el testimonio que podemos darle a las personas. Y esto es algo que nos ha pasado aún a nosotros. Qué incómodo es ir mal tú y yo a un evento de la iglesia. Sí, Se siente uno hasta como hipócrita, ¿verdad? Es como demasiado. de, ay, sí, aquí vengo a alabar al Señor, pero él y yo no estamos bien. Él y yo estamos desconectados. Hay algo que yo hablo mucho con los matrimonios y es el tema de la conexión o la desconexión. No tiene que ver con comunicación. No. Son dos cosas distintas. Una cosa es como que quizá estamos hablando todo el tiempo, pero también la conexión en el matrimonio es algo muy importante y no hay manera. Puedes decirme lo que tú quieras, pero no existe manera de que haya conexión con tu pareja, con tu esposo, con tu esposa, si no es por medio del tiempo de calidad. Sí, No hay manera. sí. Y también sería importante preguntarnos qué actividades o compromisos están robando espacio a nuestra relación. Esto es algo que yo les quiero invitar a que lo hagan frecuentemente, no hoy, sino frecuentemente, porque a veces uno vuelve a entrar al ritmo, a la monotonía del día y esto y aquello, y entonces cuando menos nos damos cuenta otra vez estamos en la ruedita del hámster, Sí. ¿no? Y entonces es tiempo, hay que tomarse tiempos de parar y ¿qué nos está robando el tiempo? Mm. ¿Y qué podemos hacer a un ladito? A ¿Verdad? veces puede ser el celular. Yo he escuchado, por ejemplo, parejas que luego dicen, es que estamos juntos, pero cada quien está en el celular. Y eso nos sucedió en algún momento. Sí, ¿Recuerdas que los dos dijimos, a ver, no estamos platicando, estamos acostados los dos mirando reels y hasta parece, enviándonos hasta reels. enviándonos reels y parece como de, no, qué padre, ¿no? Pero realmente no estábamos platicando. Y decidimos literalmente decir, soltamos el celular y empezamos a platicar. Y a veces esas pláticas tienen que ver con pláticas A incómodas, veces sí.
muchas son pláticas incómodas. Nosotros somos pro plática incómoda para que no se convierta en una discusión. A veces no son pláticas incómodas, No. a veces son pláticas muy placenteras. Divertidas. Vuelvo a repetir, aquí en esta casa se escuchan muchas predicaciones, él se la pasa escuchando predicaciones, entonces a veces es como de, ay, escuché esto y miré esto y vi esto y tú qué piensas y yo me quedé pensando y tú qué pensarías acerca de eso. Nos hacemos muchas preguntas entre tú y yo y creo que eso es lo que realmente ayuda porque no solo conozco lo que estás viendo, lo que estás escuchando, sino también conozco lo que estás analizando. Claro. En tu lectura de libros, yo en mi lectura devocional, o sea, y esas conexiones o esas pláticas más bien realmente han hecho que tú y yo tengamos conexión. Sí. Y que nos ayuda a los conflictos. Claro. Porque alguien desconectado, hay que ganas de estar bien con esa persona. Sí, ¿no? Apenas lo vivimos. Yo me digo, bueno, no es como que me di cuenta, obviamente lo sabemos, pero fue tan interesante como hicimos una pausa y yo volteé a ver a mi esposa y le dije, ¿cuándo fue la última vez que tomamos vacaciones? Sí. Y empezamos vacaciones, realmente vacaciones, ¿no? Porque a veces, yo sé que a veces nos han visto salir, hace poco más de un año estuvimos en Colombia, pero eso no fueron vacaciones, fuimos a trabajar. Sí. Entonces, o que fuimos a Oaxaca a una capacitación, o que fuimos a, no sé, X o Y lugar. Y realmente, cuando yo le digo, ¿cuándo fue la última vez que fuimos de vacaciones? Nos dimos un chapuzón en nuestras fotos y fue el día cuando nos regalaron el viaje a Cozumel. Sí, fue hace 4 años. Wow. Yo no puede ser que tú y yo tenemos 4 años sin tomar vacaciones. La mitad de nuestro matrimonio. Sí. Para verlo catastrófico. Para verlo catastrófico. Entonces, sí, hay muchos porqués. Es que no había dinero, es que Trabajo, ministerio. Principalmente no hay dinero, o sea, era como, es que no hay dinero, es que yo quiero, porque intenciones siempre hubo, ¿no? Ay, deberíamos irnos aquí, pero ay, necesitamos tanto, pues no hay. Deberíamos hacer esto, no, pues no hay dinero. Entonces, y a veces se siente mal como misioneros, a veces decir, nos queremos ir de vacaciones, ¿cuántos quieren dar una ofrenda para eso? Obviamente no, o sea, ni se va a ver bien. Yo digo que deberíamos, pero no, yo nunca lo voy a hacer. Quiere hacer eso. Porque hay muchos que lucran con la fe, pero ese será un tema para después. Entonces, yo le dije, ok, necesitamos salir, aunque sea un día, y apenas hace un par de semanas nos fuimos un domingo a Acapulco, llegamos allá en la tarde, tratamos de irnos temprano, pero llegamos allá ya un poquito tarde. Acapulco. Y es cuando lo planeamos, después como un mes completo estábamos tan emocionados y cada vez que nos veíamos nos empezábamos a decir Acapulco. Entonces fue muy bonito. Realmente lo único que pudimos tomar fue parte del domingo, el lunes completo y el martes volvimos, ¿verdad? Y sí, nosotros dijimos, ay no, necesitamos más, ¿verdad? Porque fue riquísimo realmente el dejar literalmente el teléfono a un lado y disfrutar el tiempo juntos, disfrutar el mar, disfrutar la comida, las pláticas. Pero fue después de analizar cuánto tiempo fue que tomamos vacaciones. Sí. Y dijimos, wow, necesitamos hacerlo más seguido. ¿Qué necesitamos dejar a un lado? A veces para muchos es escandaloso. Ay, los misioneros no fueron el domingo a la iglesia. Yo sé, pues a lo mejor para nuestros pastores no es tan escandaloso, pero hay mucha gente que sí lo piensa interesantemente, ¿no? Pero a veces necesitamos dejar, no es que no sea importante la iglesia, ¿verdad? Pero estamos ahí lo más que podemos, pero si un día necesitamos ese tiempo, mi esposa y yo, vamos a priorizarlo. ¿Qué actividades o compromisos están robando en nuestra iglesia? ¿Y qué ajustes podríamos hacer para vivir con mayor equilibrio y propósito?
estas son preguntas que yo les animo a estarse haciendo. Yo a veces nuestra conversación inicia con un ¿cómo estás realmente? Yo a veces me acerco con mi esposa y le digo, ¿cómo estás, mi amor? Bien, bien, bien. Y anda apurada y haciendo. Y hasta que nos sentamos y volteo y le digo, ¿cómo estás realmente? Y inicia una plática. ¿Sabes qué? Estoy analizando esto. Hubo algo que estoy luchando, ¿verdad? A veces ella me pregunta a mí, ¿cómo estás realmente? Yo he estado en un largo proceso con el Señor, en el que a veces siento que salgo, a veces siento que no, muchas luchas y a veces ella se acerca y me dice, ¿cómo estás realmente? ¿Verdad? Y yo he encontrado en mi esposa ese descanso en el que yo puedo hablar, ¿verdad? Y voy a ser escuchado. Y yo ahí en la tarde le decía yo a mi esposa con este tema que les platicaba hace un momento, que yo le pedía perdón, y yo le decía, mi amor, yo quiero ser ese descanso también para ti, donde tú puedes acercarte, y a veces lo urgente nos roba esa oportunidad. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué cambios podemos hacer? Y este mes yo les quiero animar a que agenden momentos intencionales con su esposo, con su esposa. Y si nos está viendo algún soltero, agenda momentos intencionales con tus papás. Agenda momentos intencionales con tu amigo, con tu amiga, ¿verdad? Si eres hombre, obviamente, pues con tu amigo, y si eres mujer, pues con tu amiga, o con tus amigos, con tu grupo de amigos. Momentos intencionales. También como matrimonios, reduzcan una actividad que no sea prioritaria. Algo que apenas mi esposa y yo tuvimos que hacer, y eso fue una decisión personal que me ha costado y me ha dolido, y esta decisión la tomamos por dos razones. Una fue por una cuestión médica, en mi caso, que me pidió, el médico me pidió no introducirme los in-ears en el oído, porque tengo tengo un hoyo en mi tímpano. Entonces esto lo tengo desde muchos años que no se ha atendido, entonces necesito una cirugía y bueno, un chorro de cosas. Estamos buscando algún otro doctor que me diga, ya está sano, y ese es Jesús. Pero mientras, reduce los ruidos estruendosos, reduce lo más que puedas. Por eso ya no le grito. Ya no me grita, ya me habla bajito. Ya le hablo bajito. Reduce el tiempo en el agua. Cada que te bañes tienes que taparte. No nades en albercas. Si nadas en ríos o algo así, tienes que cubrirte el oído para que no te entre agua, porque hay bacterias que están entrando directo y eso está causando muchas infecciones. Y por otro lado, el tiempo juntos. Entonces yo tuve que decidir por un tiempo dar un paso atrás de la alabanza. Y eso a mí me ha dolido y me duele mucho, porque es algo que disfruto hacer. Y además que canta bien hermoso. Lo disfruto. Cantas bien hermoso. Y tuve que dar un pasito atrás, porque además se venía todo el proyecto de Ven y Ve. Yo decía, ¿cómo le voy a hacer, amor? ¿Cómo le vamos a hacer? Porque aparte de que tiendo a ser muy autoexigente, y el último mes o los últimos 2 meses que yo estuve adentro, yo no sentía que no tenía el tiempo para ensayar, no tenía el tiempo para meterme, porque en ese estire y afloja de, es que es urgente que tengo que ensayar, pero es más importante platicar con mi esposa, o es más importante que hagamos esto, pues ni modo, eso lo dejo y que sea lo que Dios. Ahí me está escuchando Luis, que es mi líder de alabanza. Y no me daba el tiempo para ensayar, y yo en algún momento se lo comuniqué a mis pastores y les decía, yo me frustro porque no tengo el tiempo. Entonces creo que tenemos que dar un paso atrás. Sí está la parte física, que sinceramente yo la ignoré por muchos años, ¿verdad? Entonces por eso el hoyo se le hizo más grande. Por eso estoy como estoy. Pero yo hoy, o sea, si hoy me preguntas, ¿quieres estar ahí? Y es solo la parte física la que te limita. No, sinceramente no. O sea, yo así como estoy, si por mí fuera, yo me subía, sí, y yo estaría ahí. Pero hay otros factores que he tenido que priorizar. Y uno de ellos es mi matrimonio. Que digo, no lo voy a hacer primero como debería, con excelencia.
y tampoco, y voy a fallar allá y voy a fallar acá, ¿verdad? Es interesante cómo también en la Biblia nos habla aunque se refiere a otro asunto, pero el que sirve a dos amos, Sí. a uno falla. Y obviamente está hablando de al que sigue a Jesús y el que quiere estar en el mundo, ¿verdad? Y a uno le va a fallar. Entonces, pero en este asunto creo que es muy similar. También está este dicho del que mucho abarca, poco aprieta. Entonces yo estaba tratando de agarrar un chorro de cosas. En ese tiempo también estaba yo muy frustrado porque mi esposa y yo formamos parte de Comimex. Y entonces yo estaba retrocediendo mucho en mi relación con Comimex. Hasta que dije, lo suelto. Ya que sea lo que Dios quiera. No vamos a estar ahí empujando algo que nos está costando tiempo. No porque no sea urgente o porque no sea importante, pero poner algo que es más importante. Entonces, yo les quiero animar este mes, busquen una actividad que no sea prioritaria y déjenla de hacer. A veces va a doler, va a costar, a veces va a ser un hobby que no es del todo malo, pero me está consumiendo tiempo que podría estar invirtiendo con mi esposa o tiempo que podría estar invirtiendo con Dios, Sí. ¿verdad? Yo vendí mi Xbox porque yo me di cuenta que estaba mucho tiempo jugando videojuegos. Sí. Y fue un momento y mi esposa me dijo, pues no lo vendas. Y yo le dije, no, necesito venderlo. Porque me está robando tiempo contigo, me está robando tiempo con Dios y me está llevando a un camino que me voy a terminar hundiendo y te voy a hundir conmigo. Entonces vendí mi Xbox, ¿no? Busquen esa actividad que no es prioritaria y oren juntos para organizar su semana. Mi esposa y yo tratamos de tener este hábito de orar juntos al comenzar el día o al comenzar la semana, o a veces la noche del domingo estamos un tiempo orando y Señor, ayúdanos esta semana a organizar de una manera adecuada, danos sabiduría para no vivir apresurado todo el tiempo, desordenado, sino que pueda poner mis prioridades esta semana y pueda agradar o reflejar tu reino en lo que hago. Ok, yo escribí algo, ¿puedo decirlo rapidísimo? Son Sí. 3 horas nada más. Y justamente era como analizando Salmo 90:12. Creo que este versículo puede transformar la forma de ver un matrimonio. Si aplicamos la idea de contar nuestros días, no significa vivir preocupados porque algún día uno de los dos faltará. Más bien significa reconocer que el tiempo juntos es valioso precisamente porque no es infinito. A veces en el matrimonio ocurre algo curioso. Damos por sentado a la persona que amamos, no porque la amemos menos, sino porque la vemos todos los días. Pensamos que mañana habrá otra oportunidad para escucharla mejor, para agradecerle, para abrazarla, para resolver, perdón, se me movió aquí, el malentendido o para compartir algo que nos hizo pensar en ella o en él. Pero si de verdad entendiéramos la brevedad de la vida, quizá haríamos algunas cosas de manera diferente. Seríamos más rápidos para pedir perdón, más generosos con las palabras de agradecimiento, dedicaríamos más atención a los momentos ordinarios, discutiríamos menos para ganar y más para comprender. Buscaríamos construir recuerdos, no solo resolver pendientes. Me gusta pensar que la sabiduría en el matrimonio no consiste únicamente en tomar grandes decisiones correctas, también consiste en vivir los pequeños momentos con conciencia, preparar un café para el otro, preguntar cómo estuvo su día y escuchar la respuesta, reírse de algo absurdo juntos. Esas cosas parecen pequeñas cuando suceden, pero en el tiempo terminan siendo la historia del matrimonio. Y hay algo más que me parece importante. El Salmo dice, traigamos al corazón sabiduría. No habla solo de entender intelectualmente que la vida es corta, habla de que en verdad llegue al corazón, porque todos sabemos que la vida es breve, pocos vivimos como si realmente lo creyéramos. Por eso, una pregunta que a veces resulta reveladora es, si dentro de muchos años miraras hacia atrás y dijeras, aproveché bien el tiempo con mi esposo,
¿qué cosas habrías estado presentes esos días? No me refiero a viajes o logros necesariamente, sino a la clase de relación que te gustaría haber cultivado. Así suele esconderse una buena parte de la sabiduría que el Salmo menciona. En mi experiencia, yo con esto termino, en mi experiencia, parte de mi trabajo es acompañar gente. De las cosas más difíciles que me ha tocado acompañar es a viudas y a viudos. Y cada vez que comparto con ellos y que tengo que ayudarles a transitar el camino del duelo, el cual es muy complicado y a veces lleva mucho tiempo y es muy doloroso, siempre para mí es inevitable pensar en mi esposo. Y perdón si me pongo sentimental, ¿ok? Pero realmente esos pacientes tocan mucho mi corazón. Cuando yo les escucho hablar, recuerdo una de ellas me decía, extraño discutir con mi esposo. Y yo sé que eso puede parecer un poco absurdo, pero yo le decía, ¿por qué extrañas discutir con él? Y ella me decía, porque si yo discutiera con él, significaría que él está aquí. Cuando yo acompaño a estas personas, me doy cuenta de lo importante que es aprender a contar nuestros días y que esta traiga sabiduría en nuestro corazón. Creo que a veces damos por hecho que vamos a vivir todo el tiempo. Creo que a veces damos por hecho de que mañana aquí estaremos. Me ha tocado acompañar gente donde el esposo falleció por un accidente o falleció por una enfermedad repentina y que la vida cambia por completo. Cuando yo reflexionaba en este versículo, era un versículo que yo había reflexionado años atrás y yo hablaba mucho acerca de mi hermana cuando yo pensaba en este versículo. Pero cuando yo me pongo a pensar en el matrimonio, creo que damos por hecho que tenemos a la persona de al lado. Por eso el dar por hecho creo que es una de las cosas más peligrosas que podemos hacer dentro de nuestra vida en general. Cuando damos por hecho a nuestros padres, cuando damos por hecho a nuestros hermanos, cuando damos por hecho a nuestro esposo, dejamos de mirar que un día, quizá un día no voy a estar yo o quizá un día no va a estar él. Y cuando yo pienso en eso, ay, me duele el corazón. Me duele demasiado pensar que un día Joel no esté en mi vida. También me duele pensar en que un día yo no esté en la vida de Joel. Y yo sé que siempre hay, mientras sea por viudez, claro que puedes casarte, pero, y no quiero hablar tan a la ligera, me da mucho miedo incluso hablar de este tema, pero incluso cuando yo lo he pensado, me es muy difícil dimensionar mi vida con otra persona, porque ya hemos pasado por tanto, nos hemos conocido tanto, nos hemos perdonado tanto, nos hemos escuchado tanto, que literalmente yo puedo sentir como mi esposo es uno conmigo. Y cuando yo pienso en esto, pienso en la importancia del tiempo juntos. Y quizá ahora van a entender un poquito el por qué para nosotros ha sido prioridad nuestro matrimonio. Y cuando estamos bien, realmente creo que podemos pensar mejor en ministerio, de una manera como una sincronía. Sí. Ahorita estamos iniciando no solo con lo de BNB, también estamos iniciando con un proyecto de matrimonios, también estamos iniciando con un proyecto para ir a un centro de rehabilitación. Y estos proyectos han nacido mucho más de la intimidad que de la urgencia de hacer algo. Sí. Así es que no demos por hecho que tenemos todo el tiempo. No demos por hecho que la persona que está a nuestro lado va a estar todo el tiempo con nosotros. Hay un factor, hay un recurso no renovable que es el tiempo y creo que tenemos que aprender a usarlo con mucha sabiduría. Quizá ahora entienden por qué mi panorama es así. Mis pacientes pueden tener otra terapeuta muchísimo mejor que yo. De hecho, creo que hay personas mucho más capacitadas que yo y pueden tener una terapeuta. En la iglesia pueden después tener a otra misionera, quizá más capacitada que yo, con más experiencia en misiones,
La iglesia puede tener otra hermana en Cristo, porque en la iglesia entramos y salimos, pero mi esposo solamente me va a tener por un breve tiempo. Mi mamá solo me va a tener por un breve tiempo. Mi familia solamente me va a tener por un breve tiempo. Y si bien mi compromiso es ir y mostrar el amor de Cristo a toda cultura, ese es mi compromiso, es algo que hemos sabido hacer. Él lo hace en la cafetería, yo lo hago por medio de mi trabajo. Nuestro compromiso de mostrar a Cristo no ha cambiado, pero nuestras prioridades están empezando a tener un orden, Sí. por decirlo en cierta manera. Y cuando pensamos en esto, lo intrascendente, es más sencillo perdonar. Hay cosas que a veces yo me equivoco y a lo mejor lastimo a mi esposa, pero es más importante nuestro bienestar, nuestra unión, que permitir que algo que no va a trascender nos afecte y entonces retardemos el perdón. Entonces vivamos nuestra vida de esa manera que nos invita el salmista, ¿verdad? Contando los días en el sentido de valorarlos, valorar el tiempo, valorar la gente que amamos, perdona lo intrascendente. Yo sé que hay cosas que a veces son procesos difíciles, pero aún en medio de esos procesos difíciles, sigue cultivando tiempos juntos. ¿Oramos? Ay, perdón. Vamos a orar. Wow, Señor, a veces yo me siento como el menos capaz de hablar de estos temas, porque hay mucho que tú estás trabajando como en mí, como tu hijo, pero también en mí como esposo de tu hija. Y sé que no siempre actuamos de la manera que quisiéramos, a veces nos estancamos, a veces vivo pensando más en mí que en mi esposa, pensando más en lo urgente que en nuestro matrimonio. Y hoy, Señor, queremos pedirte perdón y quiero animarte a ti, esposo, ahí en donde tú estás, puedas realmente decirle, Señor, perdóname porque quizá me he enfocado más en lo urgente y he dejado lo más importante que me has dado como algo secundario, que es mi esposa. Quizá mi esposa no se siente lo primero en mi vida. Quizá mi esposa no se siente lo más importante para mí y eso tiene que ver con mis actitudes y mis acciones. Pero dame la sabiduría para ser un buen administrador del tiempo y además ser un promotor del tiempo de calidad con mi esposa. Señor, que pueda realmente poner en prioridad aquellas cosas que a ti te importan, primeramente a ti y lo que me has dado que es más importante, que es mi matrimonio. Esposa, te animo a que ahí puedas tomar la mano de tu esposo, si lo tienes ahí cerca y si no está cerca, abrázalo en el corazón. Y también dile, Señor, perdóname porque tal vez el ruido de la vida, la monotonía, cuando mi esposo llega a casa encuentra en mí una mujer de malas, una mujer enojada, los hijos tal vez ya hicieron muchas cosas que me hicieron enojar y en lugar de encontrar en mí un refugio, encontrar una mujer que lo abraza, que lo cuida, encuentra una mujer que está llena de enojo, de ira y de reproche y déjame ser o hacer de mi matrimonio este tiempo este tipo de prioridad y que juntos podamos buscar intencionalmente tiempos juntos buscándote a ti, pero también disfrutándonos el uno al otro y que podamos ser intencionales en llevar nuestra agenda de tal forma que tú estés primero, Señor, y tú siendo el centro de nuestro matrimonio, lo urgente va a salir, va a resolverse, pero lo importante
nosotros vamos a estar con el ojo ahí y lo vamos a llevar a cabo también. Así que oro por cada uno de los matrimonios que están aquí en este Zoom, por aquellos que quizá van a escuchar esto después. Señor, que tú también derrames de tu sabiduría para ellos y que juntos puedan encontrar ese equilibrio entre todo lo que se tiene que hacer, que es urgente. No estamos diciendo que lo urgente no se tiene que hacer, claro que se va a hacer, pero también el equilibrio entre lo más importante y que al final lo urgente se va a resolver. Así que en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, pues hoy acabamos un poquito más tarde, fue un tema largo, dicho creo que hasta más largo que el del mes pasado, y eso que hablamos de Sí. de la intimidad, de la intimidad como matrimonio. Entonces creo que esto también da para mucho, mucho más, pero bueno, nos vemos el primer domingo de julio, para que podamos aquí compartir juntos. Antes, queremos invitarlos, si tú estás en el estado de Morelos, y si no estás y quieres venir, eres invitadísimo. Vénganse. Escríbenos y nos organizamos, te hospedamos, buscamos en dónde te puedas quedar. Pero principalmente a los que están en Morelos, vamos a tener un retiro para matrimonios el sábado 18 de julio. Va a ser todo un día. Vamos a empezar desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Vamos a irnos a una casa de campo, una finca donde va a haber alberca, hay un jardín precioso. Vamos a tener tiempos intencionales para que puedas disfrutar con tu esposa, con tu esposo. Vamos a tener invitados de lujo, va a estar el pastor Cris Salgado, su esposa Sue Baena. Van a estar compartiendo con nosotros algunas conferencias, vamos a estar dando talleres, tiempo de calidad, y esto tiene un costo de 300 pesos, pero cuando nosotros lo pensamos es una locura, es súper barato, súper barato. 300 pesos, ¿qué te va a incluir? Te va a incluir almuerzo o desayuno, Comida. la comida, la cena la invita el marido, por favor, saliendo de ahí se me van a cenar, pero la cena ya no la incluye. Si no tienes lanera, no tienes un vehículo, vamos a estar saliendo desde nuestra iglesia, Aliento de Vida, Jiutepec, para llevarnos a todos en un transporte, en una combi, al lugar donde vamos a estar reunidos, y de regreso. Eso también lo incluye. Si tú tienes la oportunidad tienes tu carro y quieres ir, pues adelante. Si tienes la oportunidad de llegar a la iglesia ahí donde estamos y a lo mejor llevarte a un matrimonio, porque a lo mejor si somos muchos, ya no vamos a caber en la combi, ¿verdad? Pero nosotros vamos a llevar nuestra camioneta, otros hermanos van a estar con sus carros también llevando gente. Entonces que el transporte no va a ser un tema, ¿verdad? No. Claro que si tú estás en Tabasco como Jime, pues te esperamos, ¿verdad? Ahí nos puso hagan algo para los solteros. Bueno, estamos admitiendo a solteros que están en proceso de casarse. No sé si sea tu caso, Jime, pero estamos aceptando. Pero si no, invítanos a Tabasco y hacemos algo. Sí, con mucho gusto. Podemos hacer algo. Con mucho gusto vamos a Tabasco para solteros. En misiones también. Sí. Entonces, no hay nada. Pues vamos a orar por el varón, dirían mis amigos, los pentecostales. Nosotros somos pentecostales, ¿no? Sí, no sé. No sé qué somos. Entonces, pues sí, vamos a estar todo el día. Te incluye el desayuno, la comida, el transporte, las conferencias, los talleres. Si quieres llevar tu traje de baño para pasar un tiempo ahí con tu esposa en la alberca disfrutando. Estamos trabajando con un equipo de matrimonio sensacional donde ya está empezando la lluvia de ideas y va a ser algo increíble. No te lo puedes perder. Sábado 18 de julio. Si estás en Morelos, estás invitadísimo. Si no, vénganse para acá. Y si los no, hospedamos en nuestra casa. Y los hospedamos en nuestra casa. Y si no, invítenos y con mucho gusto vamos y nos llevamos al equipo para allá para trabajar con los matrimonios.
vamos a estar encantados, o trabajar con solteros o lo que quieran. Nosotros jalamos a donde sea que nos inviten. Entonces, Vámonos a Tabasco. yo no conozco Tabasco, sería muy bonito en algún Vámonos a momento. Huachochi de regreso y Vámonos nos quedamos a vivir allá allá. otra vez. Sí, Yo quiero. una buena opción sería, ¿verdad? También. Entonces, bueno, pues queríamos hacerles invitación. Nos vemos el primer domingo de julio, 5. que es 5 de julio. Domingo 5 de julio nos estamos viendo para seguir compartiendo esto. Espero en esta semana subir la grabación para que puedas compartírsela a alguien que necesite escuchar esto, que nos puedan seguir en redes. Mi esposa y yo no es como que somos creadores de contenido y tenemos mucho contenido. No, sinceramente no es nuestra prioridad, hablando de, ¿verdad? Pero queremos seguir bendiciendo a la iglesia, queremos seguir bendiciendo a los matrimonios, a la gente que quizá necesita escuchar algo que les dé esperanza en cualquier situación, en cualquier proceso de su vida. Así que comparte nuestras redes sociales. En YouTube es donde estamos subiendo estas grabaciones. Y bueno, para que alguien lo escuche y sea bendecido. Así que Dios les bendiga. Gracias por estar aquí el día de hoy.